Como la oración te levanta cuando todo intenta derribarte. Imagina ese instante en el que todo parece derrumbarse a tu alrededor. Las personas en quienes confiaste te dieron la espalda, las puertas que creías seguras se cerraron, tu cuerpo se siente cansado y tu mente no encuentra salida. Es el momento en el que el peso del mundo se sienta sobre tus hombros y te susurra que no vas a lograrlo. Sientes que tu fuerza se agota, que tu corazón late más por angustia que por esperanza. Ahí, en medio del silencio más oscuro, aparece algo que muchos han olvidado, pero que nunca ha dejado de estar ahí: la oración. No como un simple ritual repetido de memoria, sino como una fuerza viva que irrumpe cuando todo lo demás falla. La oración se convierte en esa mano invisible que te sostiene cuando tu voluntad quiere rendirse, en esa voz interior que rompe la mentira de que estás solo, en esa luz que no se apaga aun cuando todo intenta sofocarla. Cuando la vida se empeña en derribarte, la oración no es un refugio para esconderte, es un llamado a levantarte. Es ese instante en el que comprendes que no hablas al vacío, que cada palabra pronunciada desde lo profundo de tu dolor toca un cielo que escucha y responde. El mundo moderno nos enseñó a depender de lo que vemos, a confiar solo en lo que se puede medir y comprobar. Pero hay una verdad que atraviesa los siglos. Cada vez que un ser humano se arrodilla, el peso de lo imposible comienza a perder su dominio. La oración no cambia mágicamente todo lo que sucede afuera, pero cambia radicalmente lo que sucede adentro. Y eso es lo que transforma la historia de una persona. Muchos confunden la oración con un pedido desesperado, como si fuera el último recurso de alguien que no tiene nada más. Pero lo que realmente sucede es mucho más profundo. Cuando oras, no te estás escapando de la realidad. Estás enfrentándola desde una fuerza que supera tu lógica, desde un poder que no depende de tu cansancio, sino de la eternidad de Dios. La oración no se limita a palabras bonitas. Es un acto de guerra contra la desesperanza, un grito silencioso que quiebra cadenas invisibles y levanta al caído. Cuando el dolor quiere ahogarte, la oración es el aire que vuelve a entrar en tus pulmones. Cuando las voces externas declaran derrota, la oración declara victoria aún en medio del campo de batalla. Quizás hoy estés sintiendo que ya no puedes más, que las decepciones se acumulan, que cada esfuerzo es en vano. Quizás hasta has llegado a pensar que Dios está en silencio, pero escúchame bien. El silencio de Dios no significa ausencia, significa que está trabajando en lo oculto, levantando columnas que todavía no puedes ver, preparando caminos que pronto caminarás. Y mientras tanto, la oración es tu manera de conectarte con ese diseño invisible, de recordarte que aunque la tormenta grite fuerte, hay un refugio que jamás podrá ser derrumbado. La oración te levanta no porque cambie la gravedad del golpe, sino porque cambia la dirección de tu mirada. Ya no miras al suelo donde fuiste derribado, sino al cielo que te llama a ponerte de pie. ¿No te parece extraño que los momentos más oscuros de la historia de la humanidad siempre estuvieron acompañados por hombres y mujeres que oraban? No eran los más fuertes, ni los más poderosos, ni los que tenían todo bajo control. Eran personas comunes que entendieron un secreto eterno. Cuando la tierra se tambalea, el corazón que ora permanece firme. Por eso, cuando todo intenta derribarte, no te confundas, no estás derrotado. Es justamente ahí donde comienza tu verdadera fortaleza. La oración es la prueba de que lo invisible sostiene lo visible, de que lo eterno sostiene lo pasajero, de que Dios sostiene al hombre incluso cuando el hombre siente que ya no puede sostenerse a sí mismo. Y ahora quiero que te preguntes algo. ¿Qué pasaría si en vez de rendirte al peso de la vida, eligieras doblar tus rodillas y abrir tu boca en oración? ¿Qué pasaría si entendieras que ese acto simple es, en realidad, el inicio de tu resurrección personal?
Tal vez la respuesta no llegue de inmediato, pero la transformación comenzará en ti desde el primer segundo. Porque la oración no es una fórmula, es un encuentro. Y en ese encuentro, el que estaba en el suelo se levanta, el que lloraba encuentra consuelo, el que dudaba recibe dirección. Este es el momento en el que comprenderás por qué, cuando todo se esfuerza en derribarte, la oración siempre será la fuerza que te levanta más alto que cualquier caída. La mayoría de las personas piensan que la oración es solo un conjunto de frases repetidas, un acto religioso que se practica por tradición o una costumbre transmitida por generaciones. Pero lo que no comprenden es que la oración es mucho más que palabras. Es energía que se eleva desde lo más profundo del corazón, es un diálogo vivo con el Creador, es el puente invisible que conecta la fragilidad humana con la fortaleza divina. Por eso se le llama poder oculto, porque actúa en dimensiones que no se ven, pero que cambian radicalmente lo que sí se ve. Cuando oras, no solo te desahogas, sino que te alineas con una fuente de vida que reordena tu interior y transforma la manera en que enfrentas la batalla que tienes delante. Piensa en los momentos en que la mente se nubla, en que las emociones se convierten en un laberinto sin salida, en que los pensamientos de derrota parecen multiplicarse. Ahí es donde la oración opera como una llave secreta. No abre cualquier puerta, abre la puerta de tu conciencia para que la claridad regrese. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. Los muebles no desaparecen, pero de repente puedes caminar sin tropezar. La oración hace exactamente eso. No borra de inmediato los problemas, pero te da visión y dirección para enfrentarlos con una fuerza que supera tu comprensión. Lo que antes parecía insoportable empieza a volverse soportable, porque tu mirada ya no está en la carga, sino en aquel que carga contigo. Muchos han probado la meditación, los mantras, las técnicas de respiración, y todas tienen su valor. Pero la oración va más allá porque no se limita a ti mismo, te conecta con una realidad superior, con un Padre que no solo te escucha, sino que actúa. Esa es la diferencia esencial. No es un ejercicio de autoayuda, es un acto de dependencia consciente hacia un Dios que nunca abandona. Por eso, cuando todo te quiere derribar, la oración no solo te fortalece, sino que te recuerda que no estás luchando solo. Y esa certeza interior es suficiente para levantarte de los golpes más duros. El enemigo de tu alma quiere convencerte de que estás aislado, de que nadie escucha tu clamor. Pero cada oración pronunciada es como una flecha lanzada al cielo que nunca queda sin respuesta. En la oración se esconde un misterio. Cambia lo invisible primero y luego lo visible se acomoda. Mientras hablas con Dios, no siempre notas de inmediato lo que sucede, pero algo se reordena en tu interior. Es como si tus pensamientos, antes desordenados, comenzaran a alinearse en una nueva lógica. La desesperanza se convierte en esperanza, la ansiedad en calma, la confusión en dirección. Este poder oculto es tan real que quienes lo han experimentado saben que no es una sugestión ni una ilusión. Es como si alguien colocara su mano sobre tu hombro y sin quitarte el peso, te ayudara a cargarlo de manera que ya no te derrumbe. Ese alguien es Dios, y ese contacto se produce a través de la oración. Y aquí está la clave. La oración no solo eleva tus palabras, también eleva tu ser. Cuando oras, tu espíritu se expande por encima de las circunstancias, tu corazón deja de ser esclavo del miedo y tu mente deja de estar controlada por la duda. Es un proceso de elevación interior que poco a poco comienza a reflejarse en tu exterior. Personas que antes te veían derrotado empiezan a notar que hay algo diferente en ti, que caminas con otra postura, que tus ojos tienen otro brillo.
Lo que no entienden es que no eres tú, es la fuerza que la oración activó dentro de ti. Esa es la grandeza de este poder oculto. Te transforma de adentro hacia afuera. Entonces, la oración no es simplemente pedir que todo cambie, es permitir que el cambio comience en ti. Y esa transformación interna tiene más impacto del que imaginas. Porque cuando cambias por dentro, tu manera de reaccionar al dolor, a la injusticia, a las pérdidas, también cambia. Lo que antes te derribaba ya no logra doblegarte. Lo que antes te hundía, ahora solo te impulsa a buscar más a Dios. Esa resiliencia no nace del orgullo humano, nace del contacto con lo divino. Es la prueba de que hay un poder oculto en la oración que ninguna fuerza contraria puede apagar. Por eso, cada vez que pienses que orar es en vano, recuerda esto. Las palabras que pronuncias en lo secreto no se pierden, viajan a un cielo que siempre responde, aunque no siempre lo haga de la manera que esperas. Y en ese proceso, la oración no solo te levanta del suelo, te enseña a caminar con pasos firmes. Te entrena para que el próximo golpe no te encuentre en el mismo lugar de vulnerabilidad, porque cada encuentro con Dios en la oración es un fortalecimiento invisible que se acumula hasta que te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Ese es el poder oculto de la oración, el poder que te eleva aun cuando todo lo demás intenta derribarte. Hay una batalla que nadie ve, una guerra que no se libra con armas visibles ni con ejércitos en un campo abierto. Es la lucha silenciosa que ocurre en lo profundo de tu mente y en lo secreto de tu corazón. Es ahí donde se decide si te levantas o te quedas caído, si avanzas o te rindes. Nadie alrededor nota la magnitud de esa pelea porque ocurre en el silencio de tus pensamientos. Es la lucha contra las dudas que se levantan como gigantes, contra el miedo que se disfraza de lógica, contra las voces invisibles que insisten en que no vas a lograrlo, que no tiene sentido seguir, que tu esfuerzo es inútil. Esa es la batalla más cruel porque se libra en el terreno más íntimo, tu interior. Y justamente ahí es donde la oración se convierte en tu arma más poderosa. En el mundo exterior puedes aparentar fortaleza, mostrar una sonrisa, incluso seguir trabajando como si nada pasara, pero por dentro, en la quietud de la noche o en los segundos antes de dormir, esa lucha silenciosa se intensifica. Son pensamientos que golpean una y otra vez, recuerdos que hieren, escenarios futuros que te llenan de temor. Nadie lo escucha, nadie lo ve, pero tú sabes que ahí se juega la verdadera batalla. Y cuando parece que estás perdiendo esa guerra interior, la oración se levanta como un escudo. No es un rezo automático, es un grito del alma que rompe la opresión invisible. Porque cada vez que oras, lo que estás haciendo es declarar en voz alta que no aceptarás la derrota como destino, que tu historia no terminará en el suelo. El enemigo quiere que creas que la batalla silenciosa es imposible de ganar, que no tienes armas, que tu debilidad te condena, que tus errores pasados son demasiado pesados. Pero en la oración ocurre lo contrario. Tu debilidad se convierte en fuerza porque no peleas solo. Lo que parecía una lucha desigual se transforma en una victoria asegurada porque ya no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios hace a través de ti. Y esa es la verdad que el enemigo teme, porque mientras sigas orando, no hay cadena invisible que pueda retenerte, no hay sombra interna que pueda apagarte. La oración convierte el campo de batalla interior en un lugar donde Dios mismo pelea a tu favor. Cuando te arrodillas, no te estás rindiendo al dolor, te estás levantando en poder. Es un acto que confunde al mundo, porque parece debilidad y, sin embargo, es la demostración más grande de fortaleza. Doblar las rodillas no significa que la batalla te venció. Significa que estás entregando la lucha a un poder que trasciende todo entendimiento humano.
y en ese gesto silencioso tu alma comienza a ser fortalecida. Lo que antes era una tormenta incontrolable empieza a convertirse en calma. Lo que antes era un laberinto mental se transforma en un camino recto. La oración rompe la lógica de la desesperación y abre paso a la lógica de la fe. No es casualidad que muchas de las personas más fuertes espiritualmente sean aquellas que pasaron por guerras interiores que nadie conoció. En el silencio de sus noches aprendieron a orar, a clamar, a soltar lágrimas que nadie vio. Y en esas lágrimas encontraron respuestas, en esos clamores hallaron dirección, en esos silencios sintieron la voz de Dios levantándolos. Esa experiencia invisible los volvió inquebrantables en el exterior. Porque lo que el mundo no vio fue que, en medio de esa batalla silenciosa, hubo un Dios que no los dejó solos ni un segundo. Y eso es lo mismo que puede sucederte a ti. La oración no elimina la batalla silenciosa, pero cambia las reglas del juego. Ya no peleas contra tus pensamientos, con tus propias fuerzas. Ahora cuentas con la verdad de Dios como espada y con su paz como armadura. Esa combinación es indestructible. Aunque los dardos de la duda sigan llegando, ya no atraviesan tu corazón como antes. Aunque las mentiras sigan susurrando, ya no gobiernan tu mente como antes. Y aunque las circunstancias externas sigan siendo difíciles, la guerra interna empieza a inclinarse a tu favor. La oración convierte cada noche de lucha en una oportunidad para que la luz venza a la oscuridad dentro de ti. Hoy quiero que comprendas algo. Esa batalla que nadie ve no es el final de tu historia, es el escenario donde se forja tu victoria. Cada oración pronunciada en medio de tus lágrimas es un golpe invisible contra el enemigo. Cada palabra que elevas al cielo es un recordatorio de que no peleas solo. Y aunque nadie más lo entienda, aunque nadie más lo vea, tú sabes que cada vez que oras, una parte de ti se levanta más fuerte. Esa es la verdad que debes abrazar. La batalla silenciosa no se gana con gritos ni con estrategias humanas. Se gana en la intimidad de la oración, en esa conexión que rompe cadenas y abre el camino hacia una vida que ya no está gobernada por el miedo, sino por la fe. Hay verdades que se entienden mejor cuando son encarnadas en historias, porque los ejemplos nos muestran con claridad lo que las palabras solas no logran transmitir. Por eso quiero que imagines la vida de una persona común, alguien que podría ser tu vecino, un compañero de trabajo o incluso tú mismo. Su nombre no importa, lo que importa es la experiencia. Era alguien que lo había intentado todo. Trabajaba sin descanso, buscaba soluciones en cada rincón, pero nada parecía resolver la carga que llevaba. Cada día sentía que la vida le exigía más de lo que podía dar. Y cuando el cansancio le superó, cuando el fracaso parecía definitivo, en un último gesto decidió orar. No fue una oración elocuente ni adornada. Fueron palabras quebradas, entrecortadas por lágrimas. Y sin embargo, algo cambió. No cambió de inmediato su realidad externa, pero sí su interior. Sintió paz donde antes había caos, sintió dirección donde solo había confusión. Esa noche durmió como no lo hacía desde hacía meses. Esa fue la primera prueba de que la oración lo estaba levantando. Esta historia podría parecer simple, pero es profundamente reveladora, porque la mayoría espera que la oración actúe como una varita mágica que elimina todos los problemas al instante. Sin embargo, lo primero que transforma es el corazón. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás empieza a reordenarse. Esa persona que antes vivía esclava del miedo comenzó a dar pasos firmes. No porque sus circunstancias fueran perfectas, sino porque la oración le dio una nueva manera de mirarlas. Lo que antes lo aplastaba ahora se había convertido en un entrenamiento de fe.
Y fue esa fe la que lo sostuvo en cada paso, hasta que la vida exterior comenzó también a alinearse con la fuerza que ya estaba en su interior. Otro ejemplo poderoso es el de tantas madres que oran en silencio por sus hijos. Madres que ven a sus hijos en caminos de dolor, atrapados en adicciones, en malas decisiones o en círculos de destrucción. Nadie imagina el peso que cargan, pero en la intimidad de sus habitaciones doblan rodillas cada noche. Sus lágrimas se mezclan con palabras que suben al cielo. Pasan semanas, meses o incluso años sin ver resultados visibles, pero en lo invisible algo se mueve. Y un día, aquel hijo que parecía perdido experimenta un giro inesperado. No sabe explicar cómo ni por qué, pero siente un despertar, un deseo de cambiar, una fuerza que lo impulsa a tomar otro rumbo. Ese despertar no vino de la nada, fue respuesta a la oración silenciosa de una madre que nunca dejó de clamar. Esa historia se repite millones de veces en todo el mundo, porque la oración tiene el poder de tocar vidas más allá de lo que nosotros mismos podemos alcanzar. La Biblia está llena de relatos similares, pero no son historias antiguas para admirar a la distancia, son testimonios que siguen vivos hoy. Elías oró y el cielo se abrió para enviar lluvia después de una sequía insoportable. Ana oró y recibió el milagro de un hijo cuando todos la habían declarado estéril. Jesús mismo, en los momentos de mayor angustia, se apartaba a orar, demostrando que incluso el Hijo de Dios encontraba en la oración la fuerza necesaria para cumplir su propósito. Estas historias no son fábulas, son huellas que nos muestran un patrón eterno. Cada vez que alguien se entrega en oración, lo imposible empieza a ceder. Quizás hoy tu historia se parezca más a la de aquel hombre cansado que pensaba rendirse, o a la de esa madre que no deja de clamar por los suyos. Tal vez tu oración sea torpe, tal vez tus palabras salgan entre lágrimas, pero no subestimes su poder. Dios no necesita frases perfectas, necesita corazones sinceros, y cuando Él encuentra esa sinceridad, responde de maneras que trascienden tu entendimiento. Puede que no lo veas de inmediato, pero cada oración se convierte en semilla que dará fruto a su debido tiempo. Y cuando ese fruto aparezca, entenderás que nunca estuviste solo, que tus palabras no se perdieron en el aire, sino que llegaron al lugar correcto. La fuerza de estas historias no está en el espectáculo de un milagro repentino, sino en la constancia de una fe que se niega a morir. Lo que las une a todas es que en el momento en que todo parecía perdido, la oración se convirtió en la llave que abrió un nuevo comienzo. Y esa misma llave está en tus manos ahora, porque la oración no es patrimonio de unos pocos escogidos, es un regalo dado a todos. Tú también puedes experimentar lo que ellos experimentaron. La pregunta es, ¿te atreverás a doblar tus rodillas y levantar tu voz, aun cuando todo parezca estar en tu contra? Si lo haces, descubrirás que esas historias no son solo de otros, sino que pueden ser también tu propia historia. Cuando piensas en transformación, probablemente imaginas un cambio visible, alguien que pasa de la pobreza a la abundancia, de la enfermedad a la salud, de la derrota al éxito. Pero la verdadera transformación comienza en un lugar mucho más profundo e invisible, el interior del ser humano. Y ahí es donde la oración tiene su mayor poder. Porque la oración no es un simple escape de la realidad, no es una evasión de los problemas, es un proceso que reprograma el corazón, la mente y el espíritu. Te toma en tu estado de confusión y debilidad, y te conduce a un estado de claridad, propósito y fortaleza. Y ese cambio interno es el que termina abriendo paso a un cambio externo. Es como sembrar en lo oculto para después cosechar a la vista de todos.
Lo primero que transforma la oración es tu perspectiva. Cuando oras, dejas de mirar el problema desde la pequeñez de tu angustia y comienzas a verlo desde la grandeza de Dios. El mismo problema sigue ahí, pero ya no lo percibes como un muro imposible, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y para ver la mano de Dios obrando. Esa nueva manera de mirar no es producto de la imaginación, es fruto de la fe que se enciende cada vez que entras en oración. Y cuando tu perspectiva cambia, todo en tu vida comienza a alinearse con esa visión renovada. Donde antes veías un callejón sin salida, ahora ves una puerta esperando ser abierta. Donde antes solo sentías dolor, ahora reconoces una semilla de propósito. La oración también transforma tu manera de reaccionar. El dolor y la frustración ya no te arrastran con la misma fuerza. La ira deja de gobernarte. La desesperanza pierde su dominio. En su lugar, brota paciencia, serenidad y resiliencia. Es como si la oración instalara un nuevo sistema operativo en tu interior. Antes respondías desde el miedo, ahora respondes desde la confianza. Antes actuabas desde la escasez, ahora actúas desde la convicción de que no estás solo. Esa transformación es tan radical que incluso las personas que te rodean empiezan a notarla. Te ven más estable, más firme, más enfocado, y aunque ellos no comprendan de dónde viene esa fuerza, tú sabes que nace de tu conexión con Dios en la oración. Otro aspecto profundo de esta transformación es la capacidad de encontrar propósito en medio del sufrimiento. La oración no elimina el dolor, pero le da sentido. Lo que antes era solo un peso se convierte en parte del plan que te forma, que te moldea, que te fortalece. Es como el fuego que purifica el oro, no destruye, refina. La oración transforma cada lágrima en semilla, cada herida en cicatriz con historia, cada caída en escalón para levantarte más alto. Y esa manera de resignificar el dolor es lo que te convierte en alguien capaz de inspirar a otros. Porque tu testimonio ya no es de derrota, sino de victoria a través de la fe. Lo que antes era tu debilidad se convierte en tu mayor enseñanza. La oración también reprograma tus pensamientos, te libra de patrones destructivos, de voces internas que repetían fracaso y derrota. En lugar de eso, instala pensamientos de vida, de esperanza, de confianza. Es como si cada oración arrancara una mentira y plantara una verdad. Y con el tiempo, esas verdades empiezan a construir una identidad nueva. Ya no te defines por tus fracasos, sino por las promesas de Dios. Ya no caminas bajo la sombra de tus errores, sino bajo la luz de la gracia. Esa transformación mental es poderosa porque determina tu manera de tomar decisiones. Y cuando tus decisiones cambian, inevitablemente tu destino también cambia. El fruto más evidente de la oración es que te convierte en una persona inquebrantable, no porque ya no sientas dolor o miedo, sino porque aprendes a enfrentarlos desde otro lugar. La oración no te da una vida sin tormentas, pero te da raíces tan profundas que ninguna tormenta logra arrancarte. Te conviertes en alguien que puede estar en medio del caos sin perder la paz. Alguien que puede atravesar la pérdida sin perder la esperanza. Alguien que puede caminar en la oscuridad sabiendo que la luz no tardará en aparecer. Y esa firmeza no nace de ti, nace del contacto constante con Dios a través de la oración. Esa es la verdadera transformación. No que tus circunstancias cambien de inmediato, sino que tú cambias al enfrentarlas. Y ese cambio es tan poderoso que tarde o temprano las circunstancias también terminan transformándose, porque la vida responde a la fortaleza interior que llevas dentro. La oración te levanta desde adentro hacia afuera y ese proceso es el que redefine tu historia. Hoy puedes estar sintiendo que nada tiene sentido,
que tu lucha es inútil, pero cuando oras, comienzas a ver que todo lo que atravesaste tiene un propósito. La oración no borra tu pasado, lo redime. No borra tus errores, los convierte en lecciones. No elimina tus heridas, las transforma en señales de victoria. Así actúa la oración. Toma lo roto y lo reconstruye. Toma lo perdido y lo redime. Toma lo muerto y lo resucita. Y si le permites hacerlo en tu vida, experimentarás una transformación tan real y profunda que jamás volverás a ser el mismo. Porque la oración no es un acto pasajero, es un proceso constante que cada día te levanta un poco más alto que la caída anterior. Y esa transformación es la mayor prueba de que, cuando todo intenta derribarte, la oración siempre tendrá el poder de levantarte. Si llegaste hasta aquí, es porque en lo profundo de tu corazón sabes que este mensaje es para ti. No es casualidad que estés escuchando estas palabras justo ahora, en este momento de tu vida. Tal vez te has sentido agotado, golpeado, a punto de rendirte. Tal vez las decepciones te han robado la esperanza o las caídas te han hecho creer que no vale la pena seguir intentándolo. Pero escucha con atención, este es el llamado que necesitabas. La oración no es un discurso para otros, es la voz de Dios tocando a tu puerta y diciéndote que no es el final. Aun cuando todo a tu alrededor insiste en derribarte, la oración sigue siendo la invitación más poderosa para levantarte. El mundo quiere convencerte de que ya no hay salida, que es mejor aceptar la derrota y aprender a vivir con el peso de la resignación. Pero la fe te dice lo contrario, que cada caída puede convertirse en el punto de partida para una nueva victoria. No ignores esa voz interior que te dice que todavía hay más para ti. Esa voz es el eco de tu espíritu, recordándote que fuiste creado para caminar en propósito, no para permanecer en el suelo. La oración es la llave que abre ese propósito y la fuerza que te impulsa a levantarte aun cuando tus piernas tiemblan. No necesitas esperar a que todo sea perfecto, no necesitas sentirte fuerte antes de empezar. La oración es justamente para los que se sienten débiles, para los que ya no saben qué hacer, y cuando oras, lo que parecía imposible empieza a moverse a tu favor. Este es el momento de elegir. ¿Vas a dejar que las heridas definan tu vida o vas a permitir que la oración las convierta en cicatrices de victoria? ¿Vas a permitir que las voces del miedo sigan dictando tu camino o vas a escuchar la voz de Dios que te llama a levantarte? La decisión es tuya. Nadie puede orar por ti en lugar de ti. Nadie puede levantarse por ti. La oración es un acto profundamente personal, pero con consecuencias universales. Cada vez que oras, no solo cambias tu historia, también impactas la de los que te rodean. Tu familia, tus amigos, tus generaciones futuras pueden ser tocadas por el simple hecho de que decidiste orar en lugar de rendirte. Piensa en cuántas veces el mundo ha intentado quebrarte. Y sin embargo, aquí estás, todavía de pie, todavía con vida, todavía con la oportunidad de comenzar de nuevo. Eso ya es prueba de que no estás solo. Dios te ha sostenido incluso en los momentos en que pensabas que te había abandonado. Y hoy, a través de estas palabras, vuelve a extenderte su mano. No te pide que seas perfecto, no te pide que tengas todas las respuestas, solo te pide que des un paso de fe. Dobla tus rodillas, abre tu corazón y habla con Él. No importa si tus palabras son torpes, si tu voz tiembla, si tus ojos se llenan de lágrimas. Lo único que importa es la sinceridad con la que te entregues. Y en ese acto sencillo, comenzarás a sentir lo que significa levantarse de verdad. Quiero que recuerdes esto. El suelo en el que caíste no es tu destino final, es solo el lugar desde donde te vas a levantar. La oración no te deja donde estás, te impulsa hacia donde debes estar. Es la fuerza que cambia la dirección de tu mirada.
que te hace dejar de enfocarte en la derrota y empezar a mirar hacia la victoria. Y cuando aceptas esa invitación, algo se activa en lo profundo de ti. Ya no caminas arrastrado por la desesperanza, caminas impulsado por la certeza de que Dios está contigo. Esa certeza es la que transforma todo, porque no importa cuán fuerte sea el viento en tu contra, cuando la oración está en tu vida, siempre habrá una fuerza mayor empujándote hacia adelante. Así que este es el momento, no mañana, no cuando te sientas mejor, no cuando las cosas cambien, hoy, ahora. Este es el llamado para que te levantes, para que elijas orar y descubrir que la fuerza de Dios es más grande que cualquier caída. El mundo puede seguir intentando derribarte, pero ya no lo logrará de la misma manera. Porque una vez que experimentas el poder de la oración, entiendes que siempre habrá una mano invisible que te levanta más alto de lo que caíste. La oración no solo te sostiene, te eleva, te coloca en un lugar donde la derrota ya no tiene la última palabra y donde la esperanza se convierte en tu lenguaje diario. Y quiero que lo grabes en tu mente. La vida puede intentarlo todo para quebrarte, pero la oración siempre tendrá la última palabra. Esa palabra es victoria, esa palabra es propósito, esa palabra es vida. Levántate, porque este no es tu final, es el comienzo de una historia completamente nueva.